vamos a hablar de la necesidad de un nuevo nacimiento, un cambio de destino, lo he llamado hoy. Y vamos a ir buscando en el Evangelio de Juan capítulo 3, una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con un hombre muy importante de Israel. No era un maestro, sino era el maestro. Nicodemo era un hombre muy importante, era un doctor en la ley, muy respetado. Y dice Juan, vamos a comenzar a leer del 1 al 7, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Una de las cosas que podemos distinguir así a pura entrada es la idea que tenía Nicodemo del Señor Jesucristo, y lo veía como un simple maestro. Cuando él habla, dice, vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él de una vez le dice: mire, yo creo que usted simplemente es un maestro, alguien que vino a enseñar algo de parte de Dios. Y así lo está viendo Nicodemo, como un maestro más. Pero él viene y se encuentra con el Señor Jesucristo, y se encuentra con una revelación que el Señor Jesucristo está haciendo a su vida. Algo que es fundamental, necesario, indispensable para entrar al reino de los cielos. Hay cosas que en la vida son indispensables. Por ejemplo, para vivir, respirar. Si usted deja de respirar, en menos de 40 segundos le veo la cara morada y ya al ratico ya podemos decir chao. Si usted necesita hidratar el cuerpo, pues necesita líquido, agua. Vaya presentado con electrolitos, con azúcares, con lo que sea, pero el fundamento de todo es agua. El cuerpo necesita agua. Así también, para ver necesitamos ojos. Si a usted se le cierran los ojos, usted queda que no puede ver absolutamente nada. Hay cosas que son fundamentales, que son indispensables, y que en el momento en que se quitan o se anulan o se ocultan, algo ocurre de tal manera que no se puede llevar a cabo un proceso, no se puede llevar a cabo una meta, porque son fundamentales para esos propósitos. De la misma manera, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que es necesario, que es indispensable, que es ineludible nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que quiero acotar aquí es: ¿acaso todos nosotros no estamos aquí porque queremos entrar en el reino de los cielos? Claro que sí. Pero si usted quiere entrar en el reino de los cielos, usted tiene que entender la necesidad de nacer de nuevo. Una nueva criatura, una nueva persona, alguien, como dice ahí la palabra, que no es hecho de carne, sino lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Si no discernimos que toda nuestra vida espiritual tenemos que apuntarla hacia el reino de los cielos, nos estamos equivocando de camino. Porque toda nuestra vida espiritual, hermano, al final de esta meta, al final que el Señor viene o que el Señor nos llama, todo un día queremos abrir nuestros ojos, y adivine dónde los queremos abrir: en el reino de los cielos. Allá es donde queremos abrir. ¿O usted quiere abrir los ojos en otro sitio? Porque no hay sino dos sitios. Entonces, todos nosotros estamos enamorados y apasionados por el Señor, pero tenemos la certeza
de que el día que vayamos a la presencia, el día que nuestros pies salgan de la tierra, podemos decir que estamos seguros de que veremos al Señor en el reino de los cielos. Pero hay una condición, y es que nosotros nazcamos de nuevo. Que el mismo Señor Jesucristo prioriza el reino de los cielos y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Es una prioridad y así lo tenemos que ver. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a priorizar en nuestra vida la búsqueda por el reino de los cielos. Se convierte en nosotros en una prioridad. Está en Mateo 6:33. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre muy religioso, muy importante, muy conocido en el pueblo, de esas personas que todo el mundo se le quita el sombrero, que si alguien tiene una pregunta espiritual, ¿a quién irían? A Nicodemo. Pero también era un hombre natural. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nicodemo era un hombre que conocía toda la ley, era maestro de ella, y era de los que podía entrar a la sinagoga y pararse y enseñar la palabra del Antiguo Testamento a cualquier persona. Y era de los que si alguno de los maestros de la ley, del Sanedrín, de los que se ocupaban de enseñar la palabra, tenía alguna duda, él, por ser no un maestro, la Biblia original lo nombra como el maestro, era un hombre que era muy importante, podía tener la explicación, aclarar cualquier duda, pero aquí vemos nosotros un hombre que es religioso, solamente conoce el aspecto letra, el aspecto que es letra, y nunca ha recibido esa revelación del Espíritu Santo de un nuevo nacimiento. Y dice ahí entonces en 1 Corintios 2:14 que si lo comparamos con Nicodemo, es un hombre natural. Es un hombre natural porque no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y él entonces, ¿cuál es la respuesta delante del Señor? Es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puede un hombre entrar en el vientre de su mamá y volver a nacer? Para él eso era locura. Él no lo entendía. Él se va a las cosas naturales. Él mira las cosas desde el punto de vista natural. ¿Por qué? Porque él no es espiritual. Él no puede porque no ha recibido el Espíritu Santo, no puede discernir las cosas de manera espiritual. Todo lo lleva a lo material, a lo natural. La diferencia entre nosotros, hermano, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir las cosas de una manera espiritual. Entonces, Nicodemo era un hombre que muy conocido, muy religioso, muy sabedor de la palabra, pero necesitaba nacer de nuevo. Seguimos mirando ahí, Juan 3, vamos del 8 al 12. Vamos del 8 al 12. Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí estamos viendo en medio de la conversación lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo la palabra clave es, Nicodemo, usted no sabe. Y esa palabra saber es la palabra clave porque se extiende a que usted no ha tenido una experiencia de nacer de nuevo. Esa palabra saber es experimentar, conocer por experiencia. Y él le dice a Nicodemo, Nicodemo, usted sabe mucho, pero usted no ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento.
Y mire que a veces nosotros pensamos que las personas que a veces se paran en un altar a predicar o están enseñando, están tantas cosas que puede pasar, y hay personas que no han nacido de nuevo, hermano, no han nacido de nuevo. Y ahorita vamos a mirar algunos aspectos de eso. Entonces, a Nicodemo le faltaba la experiencia de nacer de nuevo. Mire, algo parecido ocurrió con Pablo. Pablo era un hombre educado en el conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Era un hombre que estuvo a los pies del mejor maestro de la época, que era Gamaliel. Era un hombre que conocía completamente la tradición judía, completamente entregado a conservar esa tradición, y por eso perseguía la iglesia cristiana. Pero era un hombre que necesitaba nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo lo tuvo en ese día que se encontró cara a cara con Jesús. Cuando Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y tuvo ese encuentro personal con él. El Señor le dice a Nicodemo: ¿sabe qué, Nicodemo? Si usted no ha tenido esa experiencia, usted no puede decir nada, porque usted no ha tenido esa experiencia. Es necesario tener esa experiencia, pero usted no cree, usted no está creyendo, y por eso el Señor Jesucristo le dice, le he dicho cosas terrenales, algo de un nacimiento, y usted no cree. ¿Cómo será cuando comience yo a mostrarle a usted las cosas celestiales, las cosas grandes, maravillosas, sobrenaturales? Entonces, si usted quiere conocer esas cosas grandes, sobrenaturales, especiales que Dios tiene, las cosas celestiales, el punto de partida, hermano, es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es esa nueva criatura que Dios hace en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y dice, y vamos a ver por qué es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad el nuevo nacimiento. Y podemos ir a 1 Corintios 15, versículos 45 al 48. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Ahora, porque aquí es donde quiero que entendamos nosotros la necesidad de nacer de nuevo para nosotros tener un rumbo diferente en la vida. Todos nosotros, absolutamente todo ser humano, hermano, incluidos nuestros hijos y nuestras generaciones que van a nacer, todos nosotros nacemos con naturaleza adámica. Todo ser humano nace con la naturaleza de Adán. Y dice aquí que el primer hombre, Adán, alma viviente. Y estamos nosotros siempre, cuando nacemos, toda persona nace con esa idea en su corazón de hacer las cosas de acuerdo a lo que le indique el alma, las emociones, los sentimientos. Siempre, y así lo vemos nosotros a las personas que andan por ahí en el mundo, todo lo conducen a que lo que yo sienta, lo que yo quiero. Ahora, Adán fue creado un hombre espiritual. Pero ¿qué ocurrió con Adán y con Eva allá en el Edén? Cuando el diablo los tienta, ellos ponen a funcionar es el alma y no el espíritu. Si ellos entonces, cuando nosotros miramos la descripción de cómo cae Eva, es porque dice que lo que ella vio le gustó, como que atraía. ¿Pero a qué le atraía? ¿Al espíritu? No, al alma. A esas cosas que el alma quiere. Yo quiero degustar eso, yo quiero conocer eso, yo quiero conocer de qué se trata. Y el alma comienza a llamar y a atraer y a dominar. Entonces, cuando Adán cae y Eva caen, nosotros encontramos que todo fue a causa de ¿qué? De que ellos dejaron a un lado la parte espiritual y manejaron esas circunstancias con el área emocional. Por eso Adán es alma
viviente, alma, almático, donde están la mente, las emociones y la voluntad. Pero dice que el postrer Adán, que es Jesucristo, es el espíritu vivificante. Pero dice aquí la palabra algo tremendo. Lo espiritual no es primero. No, hermano. Nosotros somos espirituales cuando conocimos a Cristo Jesús y tuvimos un encuentro personal con Él. Y vino el Espíritu Santo a restaurar nuestro espíritu. Entonces nos volvimos personas espirituales, que podemos entender las cosas del espíritu, las cosas que son de Dios. Mientras tanto, nosotros andábamos como Adán. No en lo espiritual, sino ahí lo llama en lo animal. En lo animal. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo y dice que es celestial. Aparte de eso, dice Romanos 5:12, porque quiero que vayamos ahora a Romanos 5:12 para encajar con lo que estamos viendo. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado toda la muerte, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, hermano, toda persona sobre la faz de la tierra, y metas eso en la cabeza, aún sus personas más amadas, sus hijos chiquiticos, hoy cuántos niños están naciendo en las clínicas, pero todos, absolutamente todos, tienen el mismo destino. Y el mismo destino es pecar y morir. Así es. Todas las personas, vaya a una clínica, abrace a ese niño tan tierno, tan puro, tan lindo, déjelo crecer, deje que pase el tiempo y a ver qué va a pasar con él. Uno, peca. Y si peca, hermano, muere. Porque todos estamos destinados. Porque todos nacemos con la naturaleza de Adán. Por cuanto todos pecamos. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo ser humano puede ser esa persona que usted ve como tan tierna, tan linda, tan dulce. Tiene un destino, pecar. Ese es el destino natural, pecar y por tanto morir. Entonces, ¿cómo cambiamos ese destino? ¿Cómo cambiamos ese destino de estar en el pecado y por tanto llegar a la muerte? Con el segundo Adán. Con el segundo Adán cambia nuestro destino. El espíritu vivificante, que está representado en Cristo Jesús. Esto hace, eso de que yo tenga que la muerte y el pecado sean mi destino, y si yo tengo una conciencia hoy de decir, quiero cambiar mi destino, yo no quiero seguir en el pecado, yo no quiero llegar a la muerte, estar apartado de Dios, yo no quiero eso, hermano, hoy tenemos que tener la conciencia de la necesidad de un cambio. Y ese cambio solamente se hace a través del nuevo nacimiento. No hay otra manera. No es cambiarnos de iglesia, no es cambiarnos de templo, no es cambiarnos de versión de Biblia, de pasar a la Dios habla hoy, a la Reina Valera. No. Es un nuevo nacimiento hecho por el Señor. Romanos 8:2 dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley ¿del qué? Del pecado y de la muerte. Me ha librado de mi destino natural, del destino que yo tenía por tener esa naturaleza adámica. Ahora, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Esa norma, ese requisito que exige el Espíritu Santo para que nosotros llevemos una vida nueva en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra, hermano. O si no, nuestro destino sigue siendo el de todo el mundo. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, usted puede saber mucha Biblia,
Usted puede ser muy importante, usted puede ser un maestro de la palabra, pero su destino es el mismo de ese que está allá fornicando, está robando, está matando, es el mismo. Pecar y morir. Pecar y morir. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que es el Espíritu Santo el único que nos puede llenar de esa vida en Cristo Jesús. Y dice que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa norma y ese requisito. Ahora, ¿cuál es esa norma y cuál es ese requisito que exige el Espíritu Santo para comenzar en nosotros una nueva vida, para hacer de nosotros una nueva criatura? Pues sigamos mirando la conversación de Nicodemo, del Señor Jesucristo con Nicodemo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Ahí me salté al versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la palabra clave ahí, hermano? Creer. Creer. Y eso es lo que necesita el Espíritu Santo para que nosotros comencemos. Esa es la ley, esa es la norma, ese es el requisito para que nosotros comencemos a recibir del Espíritu Santo una nueva vida. Que comience ese proceso para que nosotros seamos unas nuevas criaturas. Que podamos discernir espiritualmente todas las cosas, entender los secretos del reino de los cielos, porque mientras tanto todo estará velado para nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Creer. Pero yo escribí aquí, pero ¿cuál es la palabra reclave? Creer en el unigénito Hijo de Dios. Porque no es solamente creer, porque yo puedo creer en muchas cosas. La clave, hermano, para comenzar un nuevo nacimiento, que lo exige esa norma, esa ley del Espíritu Santo, para comenzar en nosotros un nuevo nacimiento, es que nosotros creamos en el unigénito Hijo de Dios. No hay otra manera. Por eso nosotros somos salvos por fe, por la gracia, pero es necesario que nosotros entendamos que el requisito ineludible, así como es necesario, ineludible, es completamente condicional para entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo. Para nacer de nuevo es necesario, es incondicional, es un requisito ineludible tener fe en Cristo Jesús. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué creemos? Y de acuerdo a lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, mire, esto y esto es lo que usted tiene que creer para comenzar un nuevo nacimiento. Lo primero que tiene que entender es que Jesucristo es el Hijo de Dios que descendió del cielo. Es el Hijo de Dios que descendió del cielo. Y Filipenses lo dice, el que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, hermano, tomó forma de hombre, se transformó. Hubo metamorfosis en el Señor para llegar a ser como uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue lo que le declaró Pedro al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Señor, tú eres el Hijo de Dios. ¿O no? Y entonces, con esa palabra, el Señor le dice, Pedro, sobre esa roca
voy a edificar mi iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Yo lo puedo traducir en este momento en el tema que nosotros tenemos y poderle decir, sobre esa roca usted va a ser una nueva criatura. Ahí arrancamos. En segundo lugar, el Señor le dice que así como Moisés levantó la serpiente, él tiene que ser levantado. Entonces, lo segundo que nosotros tenemos que creer no es solamente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que descendió del cielo, sino que murió en un sacrificio sustitutorio por nosotros. Y vemos a alguien que murió por nosotros, cargando nuestro pecado, cargando nuestra maldad. Vemos a alguien que por nuestra causa, sin conocer pecado, por nosotros se hizo pecado. Se hizo la ofrenda propiciatoria para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo segundo que es necesario que nosotros creamos. Y en tercer lugar, que a través de su muerte, Él nos ha dado vida eterna. Cuando nosotros tenemos esto que recibió Nicodemo, y espero que Nicodemo lo haya entendido, que esto que él recibió, que comienza el Señor a hablarle de las cosas celestiales, que el Señor comienza a hablarle de las cosas del cielo, uno sabe que con esta revelación, uno espera que Nicodemo haya entendido el mensaje, y haya entendido que ese hombre que estaba con él no era un simple maestro, sino era Dios salvando su vida y salvando la de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es ese requisito, esa regla, esa norma para que el Espíritu Santo comience a traer en nosotros la vida de Jesucristo para vivificar nuestra vida? La fe. La fe que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, o sea, por tanto es Dios, que murió por nosotros y nuestros pecados y que nos dio a nosotros la vida eterna. Pero el 21 lo coloqué por una sencilla razón, porque es algo que trae como característica en ese nuevo nacimiento. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ya nuestra vida está en Dios, está en Cristo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos como dice Pablo en Gálatas 3:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, comienza a haber un cambio en nosotros, comienza a haber una transformación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya nosotros venimos a practicar ¿qué? La verdad. La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Comenzamos nosotros a practicarlo, porque hemos creído. ¿Cuál es el punto? Vamos a colocar eso. ¿Cuál es entonces el punto de partida de ese nuevo nacimiento? La fe. Ese es el punto de partida. Si no hay fe, no hay nuevo nacimiento. Téngalo así. Si no hay fe, no hay nuevo nacimiento. Gálatas 3:5 dice, en la iglesia de Galacia había un conflicto. Alguien les había metido en la cabeza el asunto de las obras y salvación por obras, y tenían que, entonces, aunque fueran creyentes, tendrían que para salvación estar haciendo obras. Y Pablo les dice a través del versículo 5 de Gálatas 3, aquel pues que os suministra, que os da, que os provee el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Hermano, la respuesta es el oír con fe. El oír con fe. La fe es necesaria, la fe es indispensable, la fe es el requisito ineludible para comenzar nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el efecto de nosotros nacer de nuevo? Básicamente hay dos efectos en nuestro nuevo nacimiento.
Uno es la renovación de nuestra mente. Está en Efesios 2, 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un nuevo hombre, hay una nueva mujer en usted, hay una nueva persona. La antigua persona que éramos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo había sido formada por los golpes de la vida, tantas cosas que nosotros recibimos del mundo, tantas cosas que nosotros recibimos del enemigo también en nuestra cabeza. Y dice que hay que despojarnos de eso, porque eso está viciado. Mire, la palabra manera de vivir tiene un significado y es una vida que necesita un giro hacia arriba. Eso es lo que significa la palabra manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que está diciendo el Señor es una vida que necesita un giro y va para arriba. Es necesario. Y todo ser humano necesita ese giro en la vida. Lo que pasa es que algunos no creen. Entonces, pero aquí el Señor nos está a nosotros no aconsejando, hermano, sino ordenándonos. Son frases imperativas. En cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es necesario entender que nosotros ahora ya esa manera de pensar que teníamos antes ha sido transformada porque el Señor nos ha dado su mente. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si antes usted no podía cumplir con la voluntad de Dios, ahora la palabra nos dice a nosotros que nosotros, por la manera en que nosotros pensamos ahora a través de la mente de Cristo, podemos llevar todo pensamiento sujeto ¿a qué? A la obediencia a Dios. Todo pensamiento lo podemos sujetar y meterlo ahí. Señor, voy a obedecer. Y cumplimos en obediencia a Dios. Entonces, lo primero, hermano, entender es que usted no puede pensar como pensaba antes. Usted no puede estar pensando que o frente al pecado, que el pecado no tiene ninguna consecuencia, que no hay ningún problema, o frente a Dios, que Dios es una persona alejada, o que en medio de su religión, usted dice, no, pues yo por asistir aquí o por estar acá, yo voy al cielo. Ahora entendemos la necesidad de un nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, tiene que haber una renovación en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. Mateo 9, 16, 17 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Ese vino nuevo, hermano, es todo lo que el Señor nos quiere revelar a nosotros a través de la palabra de Dios. Y ahora nosotros dejamos ya de ser personas naturales como Nicodemo. Y habiendo nacido de nuevo, tenemos ahora el discernimiento suficiente para ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Y aquí nosotros vemos que es necesario que haya un cambio en nosotros. Si Dios quiere darnos a nosotros el vino nuevo, Él ha hecho de nosotros una nueva criatura, unos odres nuevos. Y Él quiere llenar esos odres, Él quiere llenarlos hasta que rebosen. Y es lo que nosotros llamamos como la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo. Para que nosotros, ¿qué, hermano? Para que nosotros entonces andemos conforme a la voluntad del Señor y seamos personas
verdaderamente que entendemos los asuntos del reino de los cielos. Dos cosas importantes: renovación de nuestra mente y renovación en nuestra vida espiritual. Y esa renovación en nuestra vida espiritual conlleva algo también, a una nueva visión acerca de nuestra comunión íntima con Dios. Mi comunión íntima con Dios ya no se basa en unas pepitas, en rezos, en imágenes. Nuestra comunión íntima con Dios ahora es viva y personal. Porque para nosotros se nos corre el velo y para nosotros Dios es un Dios vivo y personal, que quiere tener una relación única conmigo. Entonces, eso forma parte de esa renovación espiritual. El entender que hay un cambio en esa relación íntima con Dios. Ya para mí Dios no es el que tengo que estarle repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas que ni siquiera yo entiendo. Ahora yo entro a la presencia del Señor y hablo con Él, porque Él es mi papá y yo soy su hijo. Amén. Y quiero terminar ya con esto, ya es el último punto. ¿Y cuál es la mayor señal de un nuevo nacimiento? ¿Cuál es la mayor señal? Que esta persona nació de nuevo. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 11. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Dos cosas. Uno, por nuestro crecimiento espiritual. Ahí dice la palabra de Dios que somos revestidos de un nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Se va renovando. Vamos creciendo. Vamos nosotros aumentando esa relación personal con el Señor. Vamos nosotros creciendo en el conocimiento. Dice, hasta el conocimiento pleno. ¿Y cuál es ese conocimiento pleno? Y ahí lo dice, que el conocimiento pleno es entender que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay girardoteño, no hay bogotano, no hay colombiano, no hay argentino, sino que, hermano, en Cristo Jesús es el todo y en todos. Y cuando habla, yo he buscado en otras versiones, y cuando habla de Cristo es el todo y en todos, habla de que Cristo se vuelve el más importante de su vida, la persona más importante en todo, absolutamente todo, va a ser importante, tan importante que va a ser el primer deseo de su corazón, va a ser la necesidad en su vida, va a ser el todo en su vida. Y entender también que ese mismo Jesús, hermano, que está en mí, está en esas personas que han creído en Él. Que el Señor Jesucristo es el todo y en todos. Pero aquí vemos nosotros algo importante y quiero que lo entiendan ahí. Que esa señal de un nuevo nacimiento, hermano, es cuando verdaderamente yo entiendo la absoluta necesidad que yo tengo de Cristo Jesús en mi vida. Me puede faltar lo que sea, me puede faltar alguien, me puede faltar aquello, las cosas materiales, me puede faltar el alimento, pero no me puede faltar el Señor Jesucristo. En mi vida tengo que vivir para Él, en mi vida tengo que respirar para Él, porque es lo más importante para mi vida. Esa es la clave, esa es la señal más importante de que hemos nacido de nuevo. Y entienda una cosa, hermano, un nuevo nacimiento es un cambio de destino. Todos íbamos, todos los que estamos aquí, íbamos ¿para dónde? Para la muerte, porque todos hemos pecado. Pero ahora nuestro destino es el reino de los cielos.